Hay muchas cosas que son devastadoras en nuestra vida. Y ahí es donde empezó la reflexión del Buda, ¿no? Cómo enfrentarse con el corazón abierto y una sonrisa a un mundo que está plagado de tragedia. Es el principio de la filosofía. Dice, todos los filósofos se han preguntado, ¿cómo puede ser si hay Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que haya mal, tragedia en el mundo? No es posible. Si Dios es bueno y todopoderoso y está en todos lados y sabe todo, ¿cómo puede ser que haya niños que nacen con, no sé, espina bífida o enfermedades genéticas que no tienen ninguna culpa? Y no han hecho nada. De hecho, nadie les hizo nada, sino que, bueno, así es. O peor todavía, hay sociópatas o psicópatas que matan gente. ¿Cómo vivir en un mundo donde pasan todas estas cosas? Guerras, tragedias, tortura, mentiras. ¿Cómo se puede vivir en un mundo así? Sin perder la esperanza. ¿La esperanza en qué? Y decir, bueno, los caminos del Señor son inescrutables, no te preocupes, que está todo bien, pero no te das cuenta. Suena hueco, es un dogma. Claro, el que se lo cree, bueno, Dios lo bendiga, porque el que se lo cree tiene como una tabla de salvación que le alivia el dolor, pero yo no tengo esa gracia, yo no me creo eso. Entonces, ¿cómo enfrentar el mundo sin ese paracaídas espiritual que hace que, bueno, nunca te sientas en el vacío, porque siempre hay algo que te sostiene? Pero lo que te sostiene es lo mismo que causa, si le atribuyes esa fuerza divina la capacidad de sostenerte, también le tienes que atribuir a esa fuerza divina la decisión de no sostener a toda la gente que experimenta este desgarro de corazón irreparable. ¿Qué Dios puede hacer eso? Tiene que ser un Dios maligno, no puede ser un Dios benigno. O, no sé, hay alguna razón superior, por esa razón es absolutamente impensable. Y es una pregunta súper profunda. ¿Cómo vivir en paz en un mundo donde la tragedia es absolutamente inevitable? Acá estamos hablando de algo pequeño, ¿no? Estamos hablando de la muerte de un hijo, un accidente, un rabino que escribe un libro que se llama ¿Por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Why do bad things happen to good people? Y escribió el libro después de que estaba en su carro saliendo del garage y mató a su propio niño, que estaba jugando con un carrito atrás y él no lo vio. Él lo pisó. Imagínate, no es que murió en un accidente de carro. Él estaba yendo para atrás y el niño estaba, no sé, jugando con un carrito y lo pisó. ¿Cómo se recupera alguien de eso? No sé, no sé. Ahí sí que estamos hablando de trauma mayúsculo. Peor que se hubiera matado otro todavía. O la gente que le secuestran los niños y desaparece. Desaparecen 800.000 niños por año en el mundo, by the way. Más. ¿Cómo vivir en un mundo así? Como ves, estoy un poquito oscuro, ¿no? ¿Cómo vivir en un mundo así sin quedar totalmente atrapado en la oscuridad y en el resentimiento y el odio y todo? No hay pregunta más importante en la vida. ¿Cuál es la solución espiritual? ¿Cómo vivir con paz, con felicidad en un mundo plagado de riesgos y desastres? Y la absoluta certeza que este cuerpo y esta mente se van a disolver, como todos los demás. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la pregunta para mí más profunda de la vida. Y no es una pregunta que para mí se pueda cerrar con un dogma. Es una pregunta que requiere
una investigación filosófica muy profunda.